¿cómo están todos ustedes? Bienvenido a tu podcast Levántate y Resplandece. Yo soy Norma Torres, el día de hoy tendremos un tema por demás buenísimo, así que te invito a que te quedes con nosotros, pero no solamente eso, que empieces a compartir. Te doy nuestras redes, nos encuentras como LeadsMX en Instagram, en YouTube y en Facebook. En Spotify nos encuentras como Levántate y Resplandece y así entre paréntesis pon Leads para que te sea mucho más fácil llegar. Puedes volver a enviar el programa, escucharlo las veces que tú quieras. Te garantizo que el día de hoy va a ser un día muy especial, que Dios ha preparado una palabra específica para tu corazón que te va a impactar y que probablemente has tenido una bola de preguntas, muchísimas cuestiones en tu cabeza que sé que hoy Dios te va a aclarar. Bueno, pues te digo también que este programa es producido por la Iglesia del Señor y que estamos todos los domingos a las 8 de la mañana y los miércoles a las 8 de la noche. Así que, sin más preámbulos, quiero pedirte que prepares por ahí tu lápiz si quieres anotar algo y si no, simplemente prepara tu corazón, porque este es el día que Dios hizo para transformar nuestra vida. El día de hoy nuestro invitado es el hermano César Argüello. Así que, César, bienvenido. Un placer. Muchas gracias, Normita. Gracias. El placer es mío que me toque contigo. Sabes que te quiero mucho, que llevas muchos años de conocernos. Y pues vamos a darle algo que nos gusta, ¿no? Que es la palabra de Dios, los temas espirituales. Y este tema que me tocó está bien bonito. Y es un tema bien confrontativo, porque habla... Fuerte. Sí, habla del perdón del ungido, ¿no? Y me gustaría, Normita, si me claro, puedes leer Primera de Samuel 24, del 10 al 12. Sí, dice, he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Aquí es una historia, Normita, donde Saúl va a buscar a David, ¿no? Y dice la palabra de Dios que David se va y se esconde en una cuevita. Y Saúl iba con 3,000 personas a matar al ungido. O sea, el no ungido iba a matar al ungido, o sea, al revés, ¿no? Muchas veces, hay veces en la iglesia, Normita, pasa eso. Tú criticas al ungido, pero cuando tú no eres, ni te esfuerzas en leer la palabra, ni buscas de Dios. Entonces, esa parte del juicio está bien tremendo dentro de la iglesia, porque estás atentando en contra del que Dios escogió. Y hablamos de pastores, de líderes. Es más, fuera de la iglesia, muchas veces, muchos hijos de repente criticamos a nuestros papás, ¿no? Porque pensamos que tenemos el derecho. Pero sin embargo, Dios los escogió a ellos para ser tus padres. Y Claro. tienes que guardar es una forma de respeto hacia el ungido, hacia la cabeza, hacia el líder. Y aquí vemos cómo Saúl va en contra de David. Lo va a buscar y de repente dice la palabra de Dios que Saúl se mete a una cueva y dice que se cubrió los pies, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero en el tema, la traducción de cubrir los pies es que fue a hacer del baño. Uh-huh. Entonces imagínate que él va en contra de David y de repente se mete en una cueva donde estaba David y todos sus soldados y él se mete solo. Él iba con 3,000 personas, 3,000 hombres y él se mete solo y David tuvo el chance pues de matarlo. Aparte, se lo dijeron. Ajá. Mátalo. Y muchas veces, imagínate que David hubiera hecho caso a lo que le dicen. Wow, pierde. Hubiera pecado y el pecado es muerte, entonces pierdes todo. Ahí nosotros tenemos que saber ser bien sabios con quién nos juntamos. Es un tema que abarca muchos temas, ¿no? ¿Con quién nos juntamos, Normita? ¿Por qué? Porque luego nos juntamos con gente que nada más te está ensuciando el oído y contaminando. Y en una de esas se te hace muy fácil ensuciarte. Y ya pierdes de vista lo que Dios quiere para ti. Se te hace muy fácil decir, pues sí, tiene razón, o sea, tiene razón en lo que dice. Y en el análisis humano, muchas personas pueden tener razón de lo que dicen. Pero en el análisis bíblico no es así. Entonces imagínate que David se hubiera contaminado, pues lo hubiera matado. Aparte, claro. Dice la Biblia que Saúl
pues estaba haciendo del baño. Ujú. Y bueno, todos sabemos que cuando vas al baño, pues es un momento íntimo donde literalmente estás vulnerable. O sea, nunca traes una pistola, un arma. No. O sea, es el momento de de los tranquilos en tu momento, ¿no? Además, vulnerable en todos los sentidos, porque descubres partes de tu Exacto, cuerpo, o sea, exacto. vulnerable totalmente. Sí, vulnerable. Entonces, para David, o sea, ahí lo tenía, ¿no? Sin más palabras. Estaba puesto para que le diera cuello, ¿no? Sin embargo, David no lo hizo, ¿no? Dice la palabra de Dios que corta un tantito de sus ropas, ¿no? Vamos a ponerlo como en unas palabras coloquiales, ¿no? Cortó de su pantalón, de su short, de lo que sea, ¿no? Y no atentó contra él. Y de repente va y le enseña, ¿no? Dice, o sea, como de, mira, te pude haber matado y no lo hice. Vaya de mí que yo peque contra mi Señor, ¿no? Sí. Impactante la parte que tú manejas en donde nos hablas de quién nos rodeamos. Muchas personas han perdido privilegios, no solo privilegios, de parte de Dios. No estamos hablando de privilegios humanos, ¿no? Que eso es lo secundario. Pero han perdido privilegios, han perdido unción propia, han perdido muchas cosas por escuchar las voces que tienes a tu entorno. Es que las voces... Por no saberte cuidar. Por no saberte cuidar, Normita. Es un tema bien delicado esto de ver con quién te juntas, porque... o sea, yo, por ejemplo, mi hija, ¿no? Mi hija está muy chiquita y todo el tiempo está con nosotros. Y se le pegan luego palabras que nosotros decimos. De adultos. De adultos, exacto. Entonces, imagínate que todo el tiempo estás conviviendo con una persona mala. Tóxica. En algún momento vas a decir, pues no pasa, o sea, si a él no le pasó nada, correcto. A mí tampoco me va a pasar nada. Y te empiezas a hacer como él. O la otra es que él se empiece a hacer como tú. Pero por lo regular, la naturaleza del ser humano es hacerte a lo malo, ¿no? Sí, y eso se llama normar la conducta, César. Ajá. Empezamos a normar, es decir, nos parece normal lo que está pasando. Entonces, es normal que hablemos mal de, es normal que hagamos mal contra, es normal que nos juntemos para. Entonces, norma la conducta en tu cerebro, porque el cerebro todo el tiempo está aprendiendo, ¿no? Dentro de la neuroplasticidad, todo en todo momento está aprendiendo. Entonces, empieza a normar nuevas conductas y empiezas a vivir de esa manera. Está bien tremendo eso que dices, Normita, porque cuando se te hace normal la conducta o se te hace que no pasa nada, ahí estás perdiendo el sentido de Dios. Y estás dándole lugar al diablo y le estás dejando a Dios a un lado. Y eso no tiene que pasar. Y tú dijeras, bueno, eso pasa con los que no son cristianos. No. Eso pasa con los cristianos. O sea, los cristianos que tenemos que tener un mayor dominio propio, tenemos que tener un mayor entendimiento, una mayor sabiduría. ¿Qué crees? Que luego no somos sabios y no tenemos dominio propio. Y te dejas guiar, te dejas llevar y dices, sí, tiene razón, ¿no? Porque en la lógica puede que tenga razón, ¿no? En la lógica puede que lo que tú critiques digas, pues sí, tiene razón. Y no estás haciendo mal, vaya, ¿no? En tu razonamiento, pero en el momento que tú levantas juicio contra otra persona, ya estás pecando. Claro. Ya estás, tú tienes que dejar que Dios obre, tú tienes que dejar que Dios te ministre y no levantar juicio. Fíjate, ahorita te estaba diciendo que yo fui a un retiro y de repente a mí, en lo personal, lo voy a hablar como testimonio, se me iba la lengua, ¿no? De repente estabas con alguien y se te va en criticar, sea gente de la iglesia o gente no de la iglesia, ¿no? En general. Cuando yo aprendí que cuando tú controlas tu lengua das testimonio de la grandeza de Dios, porque es muy fácil dejarte ir, pero es bien difícil tener ese dominio propio, tragarte la saliva y decir no voy a decir nada, es difícil, no es fácil, ¿eh? Para los que me están escuchando, no, es bien difícil, pero cuando lo logras hacer, Dios empieza a hacer cambios en tu vida. No nada más en tu vida, en tu familia, ¿no? Y tienes que entender cómo Dios, cuando tú refrenas la lengua, estás haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no nada más es venir a la iglesia, Normita, nada más es ir a célula. La voluntad de Dios no nada más es leer la palabra de Dios. La voluntad de Dios es leerla y vivirla. La voluntad de Dios es 24/7. La voluntad de Dios es cuando nadie te ve, cuando no están los hermanos de la iglesia, ¿no? Porque luego en la casa es donde más tienes que hacer la voluntad de Dios. Y es que a veces reducimos la voluntad de Dios en lo que puede ser visible a los ojos de quienes queremos quedar bien. Exacto. Y pasa, sí pasa. Llegas el domingo a la iglesia y a todos le dices Dios te bendiga, ¿no? Todos somos hermanitos y aleluya. Y exacto, y cómo estás bien y sonríes, pero cuando por dentro puedes estar destruido. Entonces tenemos que entender
También tenemos que entender que no somos perfectos y que estamos en un proceso de crecimiento. Pero entre más rápido entendamos ese proceso de crecimiento, Dios va a hacer más rápido su voluntad. Porque entre menos lo entendamos, estamos poniéndole freno al propósito eterno y al propósito que Dios quiere hacer contigo. Y cuando tienes familia, jalas a tu familia. Claro. Entonces, ahorita, aquí David, teniendo todo para matarlo, Normita, o sea, teniendo todo, aparte no nada más estaba solo, ¿no? Como dirían cuando yo vivía en Tepito, había que quien le tirara esquina, había varios atrás de él, Sí. ¿no? Y sin embargo no lo hizo, porque guardó su corazón para Dios. Y tenía, siendo el ungido aparte, lo podría hacer sin ningún problema, Claro. ¿no? Y sin embargo no lo hizo. ¿Cuántas No lo veces hizo. nosotros hemos estado atentando, no con un cuchillo, no con una pistola, pero sí con nuestra Con la boca, lengua, con que nuestra es la lengua? peor, está más afilada. Exacto. O con nuestra mente, ¿no? Sí. O sea, hay veces que piensas, ay, este hermano, esta hermanita, ¿no? Sí. Y sin embargo, tenemos que aprender a refrenar eso, tenemos que aprender a que somos hijos de Dios y que si Dios, que siendo Dios, no juzga a nadie, pues ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Claro, ¿Quiénes sí. somos nosotros para decir, no? Tenemos que aprender a guardar nuestra boca porque también lo que hablas es lo que hay en tu corazón. Entonces, Justamente. ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay o sea, qué estás viviendo? ¿Qué está pasando en tu vida para que hables? El domingo pasado estaba hablando con Claudia, en la tarde saliendo de aquí de la iglesia me tocó tocar, y ella me decía, hay cosas que yo no digo porque se me hacen muy ofensivas a las otras personas y la gente se les hace muy fácil ofenderte. Híjole. Aparte, también el tema es que cuando tú ofendes a otra persona, tú pecas tú, pero también estás atando a la otra persona. ¿Y qué necesidad tiene, Normita? Sí, no, ¿Qué necesidad ninguna. tiene de que tú la ates cuando tú no sabes, ahora tú no sabes por qué situación está pasando? Claro. En un contexto de, tú no sabes si tiene problemas en su casa, si murió algún familiar, si tiene problemas emocionales, sentimentales, si tiene un problema de ansiedad. Entonces, de repente también juzgamos desde el punto de vista donde tú te crees que eres perfecto, pero que crees que no. O te sientes ofendido. O te sientes ofendido, Y exacto. desde ahí juzgas. Es que yo siempre lo he dicho, mira, los niños son maravillosos, César. Y un niño te puede enseñar tantas cosas. Un niño cuando hablas escucha. Sí. Y si no lo hace, tú le dices, escúchate lo que dices. Y eso deberíamos practicar los adultos. O sea, escúchate lo que dices y te vas a dar cuenta que tienes acá y que tienes acá. Claro. Pero también escucha lo que otra persona está diciendo y te vas a dar cuenta lo que has sacado tú de esa persona, lo que tenía acá. No sé si recuerdas, Normita, que antes, en mis tiempos de cristiano recién convertido, había unas pulseritas que decían WWJD. Eran de tela y Sí. años, ¿no? Sí, lo recuerdo. Y las vendían. Y las así, vendían, sí. exacto. ¿Y qué quiere decir eso? Justamente apenas la última vez que viajé a Estados Unidos me compré una pulserita porque la vi que la vendían. Pero a mí me impacta mucho esas letras porque es What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Entonces, siempre hay que preguntarnos antes de actuar mal, ¿qué haría Jesús? O sea, ¿qué haría Jesús? ¿Jesús criticaría? Si tú crees que criticaría, dale. Pero si crees que no, y al contrario, los bendeciría, refrénate. Refrena. Entonces, esa pregunta, ¿qué haría Jesús? Nos las tenemos que hacer todo momento, 24/7, ¿no? Al actuar de repente en un enojo, ¿qué haría Jesús? No está mal que te enojes. Lo que está mal es que le sigas y ¿Cómo cómo reacciones? reacciones. Entonces, si te enojas, bueno, respira profundo. ¿Qué haría Jesús? Bueno, respiraría profundo, regresaría con una sonrisa y seguiría. Entonces, esa cuestión, aquí David yo me imagino, ¿qué haría Dios? ¿No? Y no quiso pecar contra Dios y se refrenó. Difícil, porque ya en la actualidad, mucho, con redes sociales, con todo lo que tenemos alrededor, influye mucho en las decisiones que tú tomes. Sí, y tú dices algo bien importante y nos pasa, ¿eh? Sin interesar la edad que tengas en el Evangelio o la edad biológica que tengas. Es muy importante cuidar nuestro entorno, cuidar nuestra mente, cuidar el corazón, porque siempre terminamos retroactivando lo que vemos, te contaminas, lo verbalizas, Sí. lo dices, lastimas y te lastimas. El tema aquí es que es un arma de doble filo, porque lastimas a alguien Sí, más y te y lastimas. va de regreso. Justo. Fíjate, de repente nosotros en la vida cristiana tenemos muchos Saúles, Normita. Esos Saúles que te persiguen, esos Saúles que te critican, ¿no? O sea, y que opinan de tu vida sin saber el contexto de tu vida, ¿no? Y fuerte, que no tienen que andar viendo en dónde andas, sino te persiguen con comentarios, te persiguen tratando de ensuciar tu testimonio, tu Sí, vida, claro.
hablando con otros. Esa persecución es la más terrible. Lo más fuerte luego de esos, Saúl, es, Normita, que termina siendo tu familia. Wow. Termina siendo los más cercanos, ¿no? O sea, el más cercano, el que te critica más fuerte es el Saúl de tu vida. Entonces nosotros, como cristianos, tenemos que tener un momento de saber que lo que más nos importa en nuestra vida, quien lo diga, es Jesús. ¿Qué dice la Biblia de ti? Que eres amado, que eres perdonado, que eres bendecido, claro, que estás lleno de gracia, ¿no? Aún Jesús, entendiendo que no somos perfectos, entendiendo que día a día pecamos, ¿no? Claro. Pero aún sobre eso, lo que opina Dios es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Y es lo más hermoso que escuchas. Normita, es lo más bonito que... Sí. Las mejores palabras que te puede decir una persona es que te bendiga con cosas de la Biblia, ¿no? Hablarte la palabra de Dios. Oye, bendigo tu vida. Oye, dice la palabra que Dios guarda en completa paz aquel cuyos pensamientos en él persevera, ¿no? Que te digan eso y entiendes. Tengo que perseverar en Dios para tener paz. Dice la Biblia, quita a él todos los cargados y trabajados y él te va a hacer descansar. Ve a Jesús y descansa. Eso es lo más bonito de la vida. Sí. Y sin embargo se ha perdido eso. ¿Por qué se pierde, Normita? Porque hay gente que no tiene un momento con Dios. Hay gente que pierde esa visión de la intimidad y se enfoca solamente en la comunión. No está mal la comunión, no está mal que de repente nos vayamos a tomar un café, Normita, claro, o que vayamos, o que estemos aquí en el protemplo conviviendo, no está mal. Dios lo permite. Eso es bueno. Pero eso es bueno. Lo que pasa es que te olvidas lo de atrás, donde nadie te ve, claro, donde cierras la puerta de tu cuarto, donde estás desnudo delante de Jesús y hablas con la verdad. Eso se ha perdido. Entonces mucha gente pierde la intimidad y le gusta la comunión, le gusta venir a echar coto a la iglesia. Claro. Y sin embargo, sí, el primer coto, lo voy a poner así, que tienes que echar del día a día, mañana es con Jesús. Platícale tus planes, platícale que te sientes mal, platícale que te sientes bien, tiene un momento de oración. Ayer le decía a mi hija, ¿no? Porque mi hija siempre me dice, oye papá, es que siempre te paras muy temprano. Y cuando me pongo a orar, tiendo a alzar un poquito la voz, ¿no? Y me dice, es que me despiertas, ¿no? Y ayer yo le decía, perdóname, hija, por despertarte, pero te voy a seguir despertando porque es la forma en que yo peleo la batalla por ti, de rodillas y orando a Dios. Y ellos van aprendiendo. Ellos van aprendiendo. Y se me queda viendo y me dijo, ok, ¿no? Pero a lo que voy, Normita, es que esos momentos son los que te van a definir como cristiano. Sí. No el que estés aquí en la iglesia, ¿no? Esos no. El momento de intimidad, porque es donde Dios te va a hablar a tu vida, donde Dios te muestra qué tiene para ti, donde Dios te necesita hablar a través de un versículo, ¿no? Te necesita motivar, ¿no? Porque Jesús también te motiva, claro, te acaricia. Hay veces que necesitas un apapacho de Dios. Busca de Dios. O un jalón de orejas. Un jalón, sí, claro, ¿no? Una exhortación de Dios. Sí. Y dices, bueno, pues no pasa nada porque sabes... Claro, que todo termina siendo para bien para ti, pero también Dios termina haciendo su voluntad y se glorifica. Entonces nosotros tenemos que entender que ese momento de intimidad, Normita, eso no se tiene que apartar. No, y no se tiene que perder. Desde el momento, es que volvemos, el hombre es 100% visual. 100% visual. Así, entonces, 100%. Quiero que me vean, quiero ver a gente actuando similar a mí, quiero que me vean que actúo como ellos. Y perdemos esta parte de intimidad de la cual tú hablas, en donde te encierras, te desnudas delante de Dios y entonces Dios puede hacer transformaciones precisas en ti. Dios trabaja en la precisión. Dios no trabaja en lo general. Así es. Dios trabaja en la precisión. Dios trabaja puntos importantes en tu vida. Sí. Y yo creo que en lo personal, a mí en lo que Dios ha trabajado últimamente es en mi familia, ¿no? Ahora que te estaba contando que fue un retiro, algo de lo que te enseñan es la familia nunca se abandona. Y Dios habla de que no abandones a tu familia, yo, mi esposa, mi hija, pero también te habla de que no abandones a la familia en Cristo. Y ahí te habla de ser prudente, ahí te habla de no lo critiques, mejor, ¿qué necesitas? Vamos a jalar juntos, claro, vamos a trabajar juntos, vamos a exaltar a Dios juntos. Ahorita que estoy en alabanza, vamos a alabar a Dios juntos. O sea, todos necesitamos de todos. Sí, y aprender de todos. ¿Estás de acuerdo que parte de hacer este equipo del cual tú nos estás hablando hoy es entender que si tú eres una generación nueva y yo una generación vieja, yo tengo que aportarte, pero también yo tengo que aprender. Sí, claro. Y entonces hacemos, ¿no? Esta amalgama perfecta. Exacto, para la gloria de Dios. Exacto, Normita, ese conjunto perfecto
que Dios se glorifique. Necesitamos trabajar en equipo, primero necesitamos trabajar en equipo con la familia, ¿no? Y entender que jalar a la familia, hay veces que te toca que te jalen, pero hay veces que te toca jalar, y son equipos. Yo lo llamo una empresa, ¿no? Cada quien en la familia es la mejor empresa. Trabajar con la empresa familiar es lo mejor, ¿no? Porque yo veo a mi esposa que ella es muy prudente, que de repente me jala las orejas, que de repente me hace caras así como de, no digas esto, sé prudente. Ay, qué linda. ¿Y qué crees? Ahí es la ayuda idónea. Claro. O sea, ella no permite que yo sea exhibido. Y como guarda mi corazón, ¿no? Te guarda, hay veces te que honra. Hay veces que guardar tu corazón no es como que siempre te esté abrazando, ¿no? Hay veces que con unos ojitos así de cálmate, guarda a que no te vuelvas expuesto a los demás, ¿no? Claro, y es que eso es amor. A veces creemos que el amor, dijiste algo tan importante, es estar abrazando, apachurrando a alguien. Amor es echar ojitos de cállate, eso no, basta. Sí, claro. Porque no quiere verte humillado, porque no quiere que te exhiban ni que tú te exhibas delante de otros. Claro. Y lo mismo hacemos con los hijos. Ahí se manifiesta. Claro. Antes que otra cosa, quiero hablar 2-3 minutos, parte del perdón, Normita. El perdón es un tema bien importante dentro de la familia, dentro de la iglesia, donde se ha olvidado pedir perdón. Dice la Biblia que dejas tu ofrenda a un lado y que te vayas a poner a cuentas con tu hermano. Muchos cristianos, incluyéndome a mí, queremos llegar con la ofrenda directa y no queremos hacer esa chamba, de dejarla, de ponerte a cuentas y de entregar tu ofrenda. Aparte, necesitamos a Dios darle lo mejor. Y una ofrenda de excelencia es cuando tú te pones a cuentas con los demás y vas a dejar tu ofrenda. Mucha gente ya no quiere hacer eso. Se ha vuelto floja espiritual, ¿no? Pues ya estoy caminando, ¿por qué la voy a dejar y regresarme? Sin embargo, el perdón, Normita, es parte fundamental de la vida cristiana. Es más, si no pides perdón, si no perdonas, cargas tantas cosas que no te dejan ser libre, no te dejan seguir adelante, no te dejan. Podrás estar mucho tiempo en la iglesia, pero si no pides perdón, vas a seguir siendo igual. Tenemos que aprender a pedir perdón, tenemos que aprender a pedir perdón con Dios, pero también acercarnos con el hermano que ofendemos, porque yo he ofendido a muchos hermanos, les he quedado mal, y he tenido la cara de decirle, oye, perdóname, o sea, no, se ha salido de mis manos, pero bueno, eso es cosa que al final no te importa a ti. Lo que te tiene que importar es, te pido una disculpa y vamos a tratar de solucionar eso. Pero el perdón, Normita, se ha perdido dentro de la iglesia. Hay orgullo dentro del cristiano. El cristiano tiene mucho orgullo, mucha soberbia, ¿no? Entonces tenemos que entender que el perdón es la base. Estaba buscando Sí, dale. Un tema bueno, el perdón, Normita, cuando tú perdonas, es mirar atrás y que ya no te duela. Ese es el perdón. No hay otra palabra, o sea, es mirar atrás al que te lastimó, al que te hirió, y decir, o sea, no es que seas sus amigos, Sí, no. O sea, no con el que te pida perdón o le pidas perdón van a ser los amigos del mundo, no. Pero es entender que también esas cosas Dios las ocupa para un crecimiento. O sea, no es voltear y ahí viene, vamos a César. O sea, es voltear y te emparejas y bendiciones, ¿cómo estás? Bien, qué bueno, me da gusto. Desde acá. Eso nace el corazón. El tema es que nosotros no entendemos la palabra perdón, ¿no? Y el perdón voltea y ahí viene el hermano, sí, pero es que me hizo, no, brother, ya. Ay, qué buen ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que entender, Normita. Sí. Ahora, si no pides perdón, estás cargando algo, ¿no? Un costalito. Y se va haciendo pesado. Llega un momento donde ese costal ya no te va a dejar caminar. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que soltarlo. Y solamente cómo lo sueltas, Normita, en la presencia de Dios, dejas una parte. Pero ¿cómo complementas ese soltar? Poniéndote a cuentas con las personas. No hay más, No hay más. Tiene 2 puntos entonces importantes. 2 puntos, claro. Uno, ir a la presencia de Dios. Esto es lo que tengo, esto es lo que soy. Sí. Esto es lo que me está llenando. Y ¿sabes qué? No he podido hablar contigo y orarte a ti porque me siento lleno de esto. Te lo entrego. Y la otra. Por mucha gente, ¿por qué no viene a la iglesia, Normita? ¿Por qué? Porque han sido lastimados. Porque han sido lastimados. Es que no te atreves a pedirle perdón. No tienes la cara. ¿Por qué? O la humildad. O la humildad.
Entonces mucha gente pierde esa intimidad con Dios por no pedir perdón. ¿Y qué culpa tiene Dios? Pues ninguna, Así es. ninguna. Cuando Dios dice, brother, tú me has hecho esto y esto y esto, y yo morí por ti y yo te perdone. Indistintamente. Entonces tenemos que entender, Normita, que el perdón va más allá y que es base fundamental. O sea, eres cristiano, tienes que saber perdonar. Es que usted, hermano, no sabe lo que me hicieron. Tienes que saber perdonar. Aun cuando tengas el manto en la mano, aun cuando tengas la oportunidad de matarlo, César. Perdónalo. Okay. Porque si no, no vamos a crecer. Y va a haber cristianos muy iguales, va a haber cristianos que no crezcan, va a haber cristianos normales, y sin embargo Dios te quiere llevar a lo extraordinario. ¿Qué quiere decir? A lo sobrenatural. Y lo sobrenatural no es que como Pedro, no dice que pasaba y con su sombra sanaba. Lo sobrenatural es que la gente vea que lo que tú reflejas es la presencia de Dios. Claro. Dice la Biblia que cuando Moisés bajaba, le resplandecía el rostro y la gente no lo podía ver, caía fulminada, ¿no? Que también la gente caiga fulminada, pero no de muerta, sino que muerta al pecado y resucite en vida con Cristo. Que tú seas el testimonio vivo de esa persona que necesita de Dios, que necesita ser apapachada por Dios, y que hay veces que solamente tú lo tienes que hablar, lo tienes que vivir, hablarlo, no, Normita, porque yo me puedo saber, yo me sé muchos versículos de la Biblia. Sí, yo sé. Y sin embargo, eso no importa. Importa lo que vivamos. La gente ve, no lo que te sepas, la gente ve lo que vives. Y si tú vives una vida verdaderamente llena de Dios, la gente va a decir, yo quiero ser como. Y no tienes que ocupar. Decía un comentarista, predica el evangelio y si es necesario, usa la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Predica con tu vida, y si de repente te hacen una pregunta más teológica, vamos a la Biblia, ¿no? Pero eso es en realidad. Claro. Mucha gente, ahorita ha estado como muy enfatizado en el hogar. El primer testimonio es tu hogar. ¿Cómo está tu casa? Claro. Si está tu casa bien, predica bien. Pero mucha gente se jacta por lo que dice o por lo que predica, Normita, pero su hogar tú lo ves y dices, híjole, mejor yo prefiero que le chambes en tu casa bien y luego lo que tú me digas lo vivas. Claro. Entonces, así tenemos que ser como cristianos, vivir lo que creemos. Cuesta trabajo, no es fácil, ¿eh, Normita? Mucho debe ser. Y es que el hogar es en donde realmente nos conocen como somos. Yo para llegar aquí al podcast dije, toca con César. Pues nos arreglamos, te quitas las lagañas, te das un buen baño, Sí, claro. Nos ponemos presentables para venir. Pero en la casa mi esposo me vio como me desperté. Claro. Todo. Ese es el hogar. Así como en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental, en las emociones, en los sentimientos. O sea, nos conocen tal cual. Realmente, el verdadero cristianismo, y siempre yo lo he creído igual, de verdad que qué buen tema, es en tu casa. En tu casa, lo que tus hijos opinen de ti, lo que tu esposo opine de ti, lo que tu familia opine de ti, eso es lo que realmente cuenta. Sí, mira, hay gente, Normita, de carácter muy duro, ¿no? Que tú lo ves en la iglesia y es rígido. Pero me ha tocado ver gente de carácter muy duro, pero vas a sus casas y dices, híjole, el carácter duro que tienes se me destruye cuando ves a su esposa bien contenta, ves a sus hijos bien vestidos, limpios, bien comportados, dices, o sea, este testimonio vale más que lo que he visto allá, que la carota seria. Sí, claro. Entonces, pues tú que nos estás viendo, escuchando en este momento, yo sí estoy hablando del perdón, pero ¿sabes qué? El primero que perdona nuestros pecados es Jesús. Entonces tenemos que acercarnos a Él, sabiendo que no somos perfectos y que cualquier pecado Dios te lo va a perdonar. Y tú que me estás escuchando, te quiero decir que cualquier pecado, cualquier situación, cualquier mancha que pueda haber en tu corazón, Dios te lo va a perdonar. Y si estás escuchándome y si nunca has escuchado un tema donde se hable de la Biblia, un tema donde se hable de Jesús, de que Él vive, de que Él reina, yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Si estás en tu sala, en el comedor, en la cocina lavando los trastes, te pido que cierres el agua, cierra tus ojos un minuto y que después de mí repitas esto y que le digas, Señor Jesús, yo en esta tarde, mañana, noche, te pido perdón por todos mis pecados y te pido que tú limpies mi corazón, limpies mi vida y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por presentarte como papá, como amigo, y te pido que de hoy en adelante tú seas mi principal sustento de vida. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.
es el principio y fin. Bueno, pues tú que hiciste esta oración, queremos invitarte a que asistas con nosotros a la iglesia. Va a estar apareciendo en pantalla todas nuestras redes, los horarios de los cultos y demás. Queremos servirte, queremos atenderte y cuidarte. Y bueno, pues el tema es maravilloso. Sé que Dios ha estado hablando a nuestro corazón. Y César, ¿algo que tengas más que decirle a nuestro auditorio? Fíjate, como conclusión, me gustaría que tú que me estás escuchando entiendas que tú eres un ungido de parte de Dios. Tú eres una persona especial de parte de Dios. Y las personas que son especiales de parte de Dios, un ungido siempre busca una cueva para buscar al Padre. Un ungido busca ese lugar íntimo para buscar la presencia de Dios. Un ungido busca estar cerca de Dios en todo momento. No se trata de que estés orando 24 horas, y se trata de que vivas la vida de Jesús y que te esfuerces en cada día a ser mejor. Eso es lo que hace un ungido. Un ungido no le hace daño a nadie. Un ungido no puede levantar palabra en contra de su hermano, de su hermana. Ni deja a sus escuderos, a las personas que vienen de ti, tampoco dejas que lo hagan. Al contrario, protege sus corazones de ellos, porque el decirlo también se hiere en ellos. Entonces, un ungido, una persona que está llena de Dios, no deja que, yo hablando de mi familia, yo no dejo que mi esposo o mi hija hablen, ¿no? En algún momento sí, ahora he entendido esta situación y ya no dejo que lo hagan, ¿no? Porque entiendo que el daño también puede ser para ellas. Un ungido posee un corazón que perdona. No importa lo que te hagan, Normita, no importa lo que te hayan hecho, y tú me puedes decir, hermano, es que a mí me hicieron lo peor del mundo. Déjalo. Dios quiere que vivas tus días felices, contentos, vivas tus días plenos en su presencia. Deja eso que no tienes que andar cargando, cansa. El no perdonar, Normita, cansa. El no perdonar, Normita, te lleva a un agotamiento físico, emocional. Y luego, hermano, es que tengo problemas de ansiedad, hermano, tengo problemas de depresión. Deja eso. Vive tranquilo, vive feliz. Dios te manda eso, a que vivamos en su presencia. Un ungido cuida mucho sus palabras y siempre da palabras de bendición. Un ungido siempre ora por el hermano. Habrá veces, hermanos, que yo no sé orar como tan bonito. Dile una palabra de Dios. Dile que Dios lo va a bendecir. Dile que Jesús dice que la gloria postrera es mejor que la primera. Y declárale un versículo, Amén. Hermano. No sé. Bueno, agárrate una Biblia y a tu hijo. Un salmo, ¿no? No sé, Jehová es mi pastor y nada te faltará, ¿no? Enfocándolo en él. Haz eso, ¿no? Sí. No es tan trabajoso, y si tú supieras el impacto espiritual que tiene cuando tú ocupas la palabra de Dios y la declaras sobre tu hijo. No se trata, Normita, de decir, es que tú vas a hacer, no, declaro la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esa es la palabra que entra hasta lo más profundo del corazón. Declara sobre tu familia, declara sobre tus hijos, declara sobre tus tíos, sobre tus amigos, palabra de Dios. Y un ungido nunca va a destruir a otro ungido. Un ungido siempre va a bendecir al ungido, y un ungido siempre se va a alegrar de cómo otro ungido es bendecido de parte de Dios. Claro. Con eso quiero cerrar. Qué maravilloso. Wow. Entonces, vivamos la presencia de Dios y dejamos que Dios nos apapache nuestro corazón. Amén. Ay, qué bendición. Gloria a Dios. Sí. Pues bueno, esto ha sido Levántate y Resplandece. Yo me quedo con todo lo que un ungido sí es, y deseo desde mi corazón serlo, no sé tú. Pero sé que Dios ha hablado a tu vida también en este momento, no sé, mañana, tarde, noche, en el momento que tú lo escuches. Vuélvelo a oír una y otra vez y busquemos ser ese ungido que nos decía en este momento nuestro hermano César Argüello. Pues bueno, gracias por estar. Gracias, Normita. Te quiero mucho, Normita. Eres una bendición a mi vida. Tantos años que llevamos de conocernos y siempre me ha impactado tu vida, tu testimonio, y cada día te esfuerzas más en la palabra de Dios, y algún día voy a ser como tú de grande. Gloria a Dios, es una bendición a muchos, a mí. Muchas gracias, Normita. Y pues bueno, esto ha sido Levántate y Resplandece. No te olvides de conectar con nosotros. Bendiciones.